Historias para ser contadas. Hoy vamos a entablar una comunicación a través de videollamada con el sargento Luis Ferrarasi. Bienvenido, sargento. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, con ganas de conocer una historia muy particular que por un lado tiene como protagonista a usted dentro de la institución policial, un suboficial que presta servicio, ¿dónde? En la comisaría Quinta. ¿Hace cuánto tiempo que está prestando servicio allá en esa dependencia? Desde finales de enero de este año, hace poquito. Bien, ¿y con anterioridad? Con anterioridad estuve 8 años en el comando de radioeléctrico y en los primeros años estuve boyando por varias áreas ahí de jefatura, hasta que finalmente caí en el comando en el último año de agente. Bien, ¿cuántos años de servicio en total? El 26 de abril de este año cumplí 11 años de servicio ya. Fuera de lo que es su ámbito de trabajo, usted tiene, podríamos decir, una profesión, que es la de ser escritor. Exacto, es una profesión. Está muy bien dicha la palabra, no. Quizá en un principio estas clases de actividades comienzan como un hobby, comienzan como un pasatiempo, como un cable a tierra, y mientras más uno le ponga empeño, ganas y deseo, se van convirtiendo en una profesión y en un trabajo. En un trabajo por ahí no usar la palabra remuneración, porque es lo que uno no busca, quizá, pero es una profesión porque requiere de justamente que uno sea profesional en lo que hace, que se profesionalice, es decir, que se capacite, que estudie y que lo practique todos los días, ¿no? Y que lo haga con pasión, por supuesto. ¿Cuándo comenzó esta particularidad de empezar a escribir y después meternos un poco en lo que hace actualmente con esta particularidad de la escritura? Bueno, la escritura se manifestó de muy chico. Probablemente el recuerdo más viejo que tengo, más antiguo que tengo, sea un cuaderno chiquitito, una agenda chiquitita, aproximadamente de los 8 o 9 años, que todavía la conservo, por suerte, y donde habían cuentos muy breves. Creo que habrá sido la primera vez en donde hubo una manifestación de escribir, de contar una historia a través de las palabras. Y luego de adolescente, quizás también, junto con los amigos, nos gustaba crear historias y después las actuábamos. Y creo que me sentía más cómodo escribiéndolas por ahí que actuándolas. Y por ahí tenía más ideas para escribir del tiempo que teníamos para actuarlas. Entonces empecé a encontrar un gusto más en relatar las historias. Quizá debe ser por la cuestión de que uno es el dueño de la historia, es el dueño de la decisión que toma con respecto a la historia. Uno es el que crea y moldea a los personajes, el que les busca el destino que va a tener cada uno, la interrelación entre ellos. Ese gusto se agarró en la época de la secundaria probablemente, y luego, bueno, fue creciendo y creciendo y creciendo, y a medida que uno se va cruzando con personas, iba leyendo cada vez más, iba abriendo su bagaje de lectura y practicar la escritura, es que esto se fue alimentando y considerándolo, bueno, me quiero dedicar a esto es lo que me gusta, me siento cómodo haciéndolo, me gusta recibir la opinión de la gente, de lo que opina de lo que escribo, o sea, cuando uno lee una crítica de algo que, mira, esto que hiciste acá no me pareció esto, esa opinión yo siempre la recibo, la filtro, la proceso, la reflexiono, la paso por una gran cantidad de capas y luego tomo una decisión de si eso me suma o no suma. Como en cualquier profesión, uno siempre recibe una retroalimentación para crecer, ¿no? ¿Cómo conjuga, digamos, el trabajo que tiene de policía con esta profesión que tiene fuera del ámbito institucional, que es la de escribir? Ya le vamos a preguntar qué tipo de escritura, digamos, ¿lo hace en sus tiempos libres? ¿Se ha organizado de tal manera que le está permitiendo hacer las dos cosas en paralelo, por supuesto? Principalmente no se relacionan en nada, absolutamente en nada ninguna de las dos cosas. Eso no es algo accidental, sino que es algo que busco. Luego, lo de la escritura en los tiempos, realmente es como vos decís, es en los tiempos libres. Uno cuando trabaja en horarios rotativos es muy difícil tener una agenda, ¿no? Y luego los quehaceres de la vida misma, de civil. Claro. Luego en la vida civil, por ahí los horarios, las cuestiones, la ocupación, la familia, son todas cuestiones que uno las ocupa porque las quiere. Y luego, bueno, la cuestión de hoy de poder escribir en el celular, de poder grabar una idea, esas cosas ayudan a que uno no tenga que estar conservando una idea en la mente hasta que logre llegar a la casa. Ahora, digamos, dentro del ámbito en el que usted se desempeña, que es en el de la institución policial, ¿no le ha surgido por ahí quizás la posibilidad de
ver alguna situación e inspirarse y a partir de eso, ¿por qué no meter algo dentro de lo que serían sus relatos? ¿O todavía no pasó eso? No, todavía no pasó eso porque, digamos, cuando por ahí alguno se entera dentro del ámbito de la literatura, que soy policía, lo primero que piensa es que podría llegar a escribir policiales. Entonces, uno tiene que recordar por ahí que el género policial está más ligado al investigativo. Desde la decisión que yo he tomado en mi género, que son fantásticos, algo de suspenso, algunas cosas de ciencia ficción, no tienen alguna relación. ¿Para quién escribe usted entonces? ¿Para niños, jóvenes, adultos, para todos, para todas las edades? ¿A quién Y está por ahí dirigida? yo trato de ir ampliando ese panorama. Al principio quizás escribía para adultos, jóvenes y adultos. Luego, cuando, por ejemplo, como anécdota, cuando estábamos escribiendo La Santa Cruz de Hielo, que es el segundo libro publicado, que lo hice en conjunto con un dibujante, Andrés Verón, con él hablábamos sobre ciertas escenas que él consideraba que apuntaban a un público, quizás no es que apuntaban a un público, dejaba por fuera a un cierto público que era por ahí los adolescentes. Pero La Santa Cruz de Hielo creo que es una novela que ha tratado de abarcar mucho. Entonces yo creo que la pueden leer desde chicos de 14, 15 años, 12. ¿Cuántos libros tiene actualmente el sargento para compartirnos, en este caso, y empezar, ¿por qué no?, a pedir ese material y empezar a leer acerca de lo que escribe? Bueno, en realidad, libros publicados en físico son dos, y después el año pasado lancé un libro en modo digital, Ruinas del Alma, que es el primer libro, tiene fecha del 2009. Ese libro fue producto de un premio. En aquel entonces la municipalidad organizaba un concurso literario que se llamaba Mi Primer Libro, en donde justamente hacían eso, convocaban a escritores que no tuvieran obras publicadas, y el que resultaba ganador le publicaban la obra, se la financiaban. Y eso se hace en el género de ensayos, cuentos, novela y poesía. Y ese año dieron premio 3 de novela, cuento y poesía, yo ahí salí ganador en cuento, y ahí se publicó ese primer libro, Ruina del Alma, está compuesto por 12 cuentos cortos. Así que presentamos con Andrés Verón esta novela, La Santa Cruz de Hielo, una novela ilustrada, salió elegida, salió ganadora, en 2017 se publicó, y ese año fue a la Feria del Libro de Buenos Aires, yo pude llevar el libro y presentarlo allá, que es una experiencia única, poder visitar esa feria que es una de las más grandes de Latinoamérica, y la verdad que estoy muy, muy contento con ese producto. Y luego el tercer libro fue el año pasado, que se salió en forma digital, por una cuestión de poder abarcar más, llegar a más lugares. O sea, lo tiene gente, lo tiene y lo podría tener gente de otros lugares, donde uno no le puede dar el libro en físico ni llega, ¿no? El sargento Luis Ferrarazzi, multipremiado en la provincia de Santa Cruz a nivel nacional e internacional, la verdad que nos pone muy orgullosos de que forme parte de nuestra institución y que a la vez tenga esta profesión en paralelo, que no solamente se dedica a la escritura de cuentos y a relatar historias, sino que además ha podido, por ejemplo, transmitir esa experiencia a los jóvenes y a los niños, y también en el Jardines de Infantes con charlas que ha brindado. ¿Esto es así? Sí, bueno, esa es una de las experiencias que, digamos, que no suelen venir con la escritura, son cosas extras, son invitaciones, por lo tanto esto no lo trae la profesión de la literatura, sino que es una puesta en valor de gente que me ha leído. O sea, es un lector que leyó y resulta que tiene es docente o trabaja en una escuela o considera que el libro puede tener una importancia, y en tal caso yo, y me han invitado de escuelas primarias, secundarias, en bibliotecas. He tenido la suerte de poder hablar, de poder transmitir eso a los chicos, y la verdad que es genial cuando hay un intercambio, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca también me invitó y llevaron un curso de chicos de secundaria y pude dar una charla ahí, y he tenido la experiencia en el Poplar también con chicos de cuarto grado, y digo, ¿cómo le llega a un chico de 9 años escribiendo lo que escribo, ¿no? Y cuando llego me entero que ya la docente los preparó, les habló sobre el tema. Los chicos hicieron preguntas excelentes, excelentes, que me pusieron digamos, en el momento no me las esperé. Uno creería que los pibes de 9 años van a preguntar, no sé, cosas más simples, y me han hecho preguntas complicadas, y bueno, luego experiencias buenísimas. Me invitó a la Escuela Industrial 6 igual, podía estar con los chicos de la secundaria, de la técnica, en donde yo trabajé igual antes de entrar a la policía. Entonces son experiencias de estar con los chicos excelentes. Claro. Además de que también al brindar talleres,
porque también brindo talleres narrativos, eso también de estar siempre dándole una mano a la persona que busca una mano. Tratar de ser, en lo posible, un multiplicador, ¿no? Pensaba en esta anécdota de los colegios en los que usted se sorprendió por la capacidad de preguntar de los chicos, y esto se adquiere netamente por la lectura, por la cantidad de libros que seguramente esos chicos han leído, también la motivación que ha tenido el docente para ir introduciéndolos en la lectura. Existen planes a nivel nacional en este sentido, pero bueno, que tomen, digamos, como propio lo que hace un escritor santacruceño, habla muy bien del colegio, pero de todas formas la idea es justamente dejar en claro esto, que la lectura en definitiva es la que alimenta esa capacidad de poder preguntar, esa capacidad de poder formular quizás una repregunta, y que, digamos, en los chicos, no solamente en ellos, sino, digamos, en los adultos también, es un ejercicio que está bueno para incorporarlo diariamente, ¿no? No sé, digo, Sí, sí, leyendo tal un cual. cuento o leyendo el diario o lo que fuese, pero teniendo, digamos, ese ejercicio incluso para lo que es después la escritura en sí. El docente hay dos cosas ahí que están buenas para poder contarlas. Cuando yo fui a una de las escuelas, una secundaria, la secundaria 25, me invitó una profesora de lengua con la que tengo una amistad para estar con los alumnos. Ella había dado, como parte de la currícula, había dado cuento fantástico. Entonces les mostró más o menos dónde empezó el género cuento fantástico, quiénes eran los propulsores, quiénes se hicieron famosos con esto, porque a veces no es siempre el primero que lo hace, sino el que mejor lo hace. Entonces por ahí lo hizo alguien primero el cuento fantástico, pero explotó con otro escritor a nivel mundial hace años. Entonces le fue mostrando cómo fue creciendo gradualmente el género. Llega a Argentina, quiénes son los escritores argentinos que promueven ese estilo de cuentos, y luego llega a Santa Cruz. Cuando llega a Santa Cruz y a Río Gallego en particular, lo primero que me contaba la profesora que sus alumnos decían era: ¿cómo? ¿Existen escritores en Río Gallegos? Primero, pensaron que acá no existía eso. Sí, como no existía escritores, le dice, claro que existen escritores, dice, sí, pero yo puedo traer a algunos de los que trabajamos acá en la mesa, yo puedo traer a algunos. ¿Y cómo están vivos? Pensaron. O sea, de haber escritores que ya les parecía increíble que estuvieran vivos. Ellos tienen como escritor a un viejo en bastón ciego, ¿no? Lo tienen a Borges como un escritor universal. Todo escritor es como Borges. Y de repente a decir que sí, ¿cómo que lo puedo traer? Levanto el teléfono, lo digo y viene, si tiene 30 años más o menos el escritor. No lo podían creer. Y de hecho fui una mañana que me hicieron unas preguntas también espectaculares, todo bien preparado, bien organizado, y como telón final de eso, algo que estaba completamente por fuera de la materia, el trabajo terminaba justamente con elaborar buenas preguntas y tener un ida y vuelta con el escritor, y luego escribir un informe de lo que fue la experiencia con el escritor. Pero por fuera ellos se interesaron e hicieron como una adaptación del cuento, lo hicieron filmado y me lo pasaron ahí en la misma aula. Sorprendente, la verdad, es como el sueño del pibe, ¿no? Decir, bueno, soy escritor, vendo mis derechos a hacer una película. Que lo hemos visto y hay por todos lados películas basadas en libros. Esto es lo más cercano que he estado de eso. Chicos que se han interesado, han tenido que adaptarla a un guión, salir a filmar, repartir personajes, editarlo y mostrárselo al autor ahí presente en vivo. O sea, fue una experiencia inolvidable. También, obviamente, con las preguntas y conociéndola al docente, me di cuenta que, como vos decías, tienen una cultura de lectura. Para aquellos efectivos que nos estén escuchando y viendo en esta entrevista y quizás han pensado en la posibilidad de escribir o de aprender en este sentido a escribir, porque al igual que usted tiene quizás el anhelo de poder llegar en algún momento, ¿usted está realizando talleres de escritura en este sentido, sargento? También podrá sorprender, pero el año pasado, o no, el año pasado participó un efectivo, Comisaría Cuarta, y este año está participando ahora, en el taller que estoy ya por terminar, está participando un efectivo de la banda policial. Digamos que él llegó al taller recomendado por el anterior. Y otros que han preguntado por mandar a un hijo, por mandar a un pariente, o por venir ellos mismos. Quizá algunos por el hecho de que quieren escribir historias de ficción. Otros porque dicen, che, mirá, vos sabés que me gustaría poder pulir más mi redacción en general. En ese aspecto también, algunos se han interesado, han querido empezar, o por ahí me han preguntado algún consejo por afuera. Y a mí me gusta recibir los efectivos porque quizá hay un pensamiento de que, como te decía, cuando yo digo acá que escribo es raro, cuando digo allá que soy policía es raro.
y no debería hacerlo. Hay muchísimos efectivos policiales que son profesionales en un montón de cosas, que por ahí uno, sí que sos esto, no sabía, porque no lo mezclan, justamente, ¿no? Y otros que están, sí, trabajando en un área de la que saben o han aprendido por fuera. En el caso de los talleres, está abierto a todo el mundo, siempre está abierto a todo el mundo, también de adolescentes, adultos, prácticamente el mismo público que cubriría con lo que escribo, porque nunca es tarde para aprender. He tenido en el taller chicos de 12 años, con uno de 55 juntos, y estaban a la misma altura. Y los efectivos policiales, por supuesto, están invitados a aquel que le interese, que por ahí diga, no, en esta profesión, ¿quién me va a enseñar? ¿Qué voy a salir a escribir acá si no voy a poder? No. Y el taller invito a cualquiera que tenga la inquietud para escribir. Yo siempre invito a la gente que está empezando, sobre todo, porque lo que intenta el taller es dar las primeras nociones, las primeras herramientas, como para que ya arranquen con una base. Y el taller lo que intenta es que el escritor se haga un sistema de trabajo, cómo se prepara un buen personaje, cómo se hace un buen diálogo para que suene real, cómo se puede escribir, cómo diferenciar las voces de los personajes con la voz neutra, cómo preparar la estructura de la idea, de la historia. Y después lo más hermoso que tiene todo es la corrección, que es muy importante y una de las últimas clases del taller, que es la corrección de estilo de la historia. Y yo en el caso de tallerista corrijo junto al autor. No es como una prueba de escuela que me la dan, la tacho todo y se la devuelvo, sino que junto al autor. Sargento, ¿cómo pudiéramos localizarlo quienes estemos interesados, por qué no, en participar de sus talleres? ¿A través de un correo electrónico, quizás? Después lo puedo pasar, el correo electrónico mío es luis.e.ferrarasi, con 2s, @gmail.com. A través del celular, no tengo problema que cuando tengan que publicar la nota, que lo pongan, al celular, al mail, me pueden ubicar ahí, en la comisaría quinta, donde trabajo también. El taller dura 2 meses, suelen ser una vez por semana, durante 2 horas, todo el material lo pongo yo. Si fuera presencial igual, el material lo pongo yo. Sargento, para cerrar esta entrevista queríamos decirle que nos enorgullece, por supuesto, que usted forme parte de la institución y que a la vez tenga en paralelo esta profesión. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, éxitos para lo que reste de este 2021. Ya nos vamos a contactar en alguna oportunidad personalmente como para extendernos un poco más en este tema. Muy amable, que tenga muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por el interés y por transmitir estas historias que, como la mía, debe haber un montón, pero bueno, a veces se entierran un poco y la idea es sacarlas a florecer y está muy bueno y les agradezco el espacio y que hayan pensado en mí, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Historias para ser contadas.